el enviado de esta noche para que nos predique la palabra del Señor, el evangelista Gerardo Sáez. Gloria a Dios, aleluya. Verdaderamente, cuando vemos estos perfiles, cuando vemos cómo la historia, cómo la Biblia nos narra cómo fueron las vidas de estas personas, aleluya, pero yo quiero hoy traerte otro punto de vista. Ya tuviste en la manera histórica, aleluya, cuáles fueron sus vidas, cuáles fueron los momentos difíciles, aleluya, que ellos tuvieron que pasar. Posiblemente con lo que tú viste hoy, tú posiblemente puedes decir, pero él fue así por tal y tal cosa. Pero no, yo te vengo a traer, aleluya, todo lo que hoy tuviste, todos estos perfiles, pero cómo tú te puedes visualizar tú como iglesia. Cuántas veces nosotros en el diario vivir vemos Absalones que se levantan, como nosotros podemos ver cómo hay Saúles y cómo hay hombres que son quebrantados de corazón, como lo fue David, aleluya. Y yo le puse un título al mensaje, aunque estamos exponiendo el perfil de esos tres grandes monarcas, aleluya, del libro de Samuel. Pero yo le puse un tema, aleluya, y yo quiero que tú prestes atención al tema que yo te traigo en esta noche. Posiblemente va a chocar contigo, posiblemente tú vas a decir, pero ¿de qué se trata? Pues presta atención, aleluya, porque yo quiero que tú comiences a analizar tu vida. Yo quiero que tú comiences a analizar cómo ha sido tu trayectoria desde que Dios te llamó, desde que Dios te señaló, aleluya, y al final tú puedas decir, yo quiero ser uno quebrantado de corazón, conforme al corazón de Cristo, aleluya. Y el tema del cual voy a estar predicando se llama: saca de tu interior el Saúl y no dejes entrar a Absalón, aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Mi nombre es el evangelista Gerardo Sáez, como dijo nuestro pastor Josué. Persevero aquí en esta casa, aleluya, y presidimos el ministerio evangelístico La Gran Comisión. Somos oficial de custodia de profesión, aleluya. El que no me conoce, aleluya, pues ya hoy me está conociendo. Pero yo quiero que tú prestes atención. Yo quiero que tú comiences a analizar, aleluya, desde quién fue Saúl, quién fue David y quién fue Absalón. Pero no para que tú veas cómo ellos fueron, sino para que tú veas cómo tú tienes que ser, cómo tú estás llamado a ser. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no podemos identificar eso que está surgiendo de nosotros, nuestras actitudes, nuestras formas de ser, aleluya. Y yo quiero que hoy tú prestes atención, aleluya. La Biblia habla de estos tres grandes monarcas, y como han podido ver mediante la ilustración hecha por los diferentes ministerios, estos hombres pasaron por momentos buenos y por momentos malos, pero todos con un propósito, y es que hoy tú y yo aprenderemos cuáles son las consecuencias de nuestras actitudes, y para que aprendamos a identificar si somos un Saúl, si somos un Absalón o si somos un David. En esta noche te traigo tres palabras que describen a estos tres grandes monarcas. Una es la altivez, otra es el quebrantamiento y la otra es traición o rebelión. Y cuando hablamos de perfil, podemos hablar de postura, en que no se deja ver sino una sola de dos mitades laterales del cuerpo. Aunque posiblemente te gusta más esta, conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Pero a mí me gustó más la postura en que no se deja ver sino una sola de dos mitades. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú en el momento en que hablaron de estos grandes hombres, tú has podido ver simplemente una parte. En la parte de cuál fue su trayectoria, de qué tuvieron que pasar en la vida, aleluya. Y yo quiero empezar a hablarte de Saúl. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, y su nombre significa deseado. Yo quiero que tú prestes atención al significado de su nombre. Su nombre significa deseado.
Y este hombre dice que era un hombre hermoso, dice que tenía sus hombros erguidos, que era la mejor persona para obtener una posición. Posiblemente no lo está describiendo como un hombre guapo de carácter, pero sí como un hombre que era bello. Pero podemos ver, según van transcurriendo la historia, que este hombre era un hombre que peleaba, un hombre que metió mano en el reino. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenía un llamado. ¿Y sabe qué? El llamado de Saúl no fue que él andaba buscando una posición. El llamado de Saúl no fue que él andaba diciendo yo puedo hacer esto, sino que él estaba en obediencia a su padre. Estaba buscando unos asnos que se le habían perdido, y entonces decidió ir donde Samuel para consultar. Aleluya. Y allí es que entonces el Espíritu de Dios le muestra a Samuel que ese es el ungido. Pero aunque Samuel no quería que hubiera rey, pero había un pueblo que estaba pidiendo rey. Había un pueblo que deseaba tener un rey. Y mira qué casualidad que el hombre se llama Saúl, el deseado. Había un pueblo que deseaba que lo gobernaran. Había un pueblo que se había cansado que el Jehová del cielo fuera el que le diera las instrucciones, fuera el que le dijera cómo tenía que ceñirse, fuera el que le dijera cómo tenía que caminar por el camino. Aleluya. Entonces, como dice que Jehová escucha la oración del justo, como Jehová escucha tu clamor, muchas veces anda pidiéndole cosas a Dios que no son las que tú necesitas. Muchas veces anda diciéndole al Señor, dame esto, porque eso es lo que tu corazón quiere. Pero tienes que preguntarle al Señor si eso es lo que Él quiere. Pero muchas veces la insistencia, muchas veces el Señor dice, pues mira, está bien, tómalo. Muchas veces ese no es el novio que Dios tiene para ti. Muchas veces no es la persona adecuada. Tú joven que me escucha, pero ese es el que tú quieres, ese es el que tú sigues orándole a Dios. Pues llega el momento en que Dios dice, pues ¿sabes qué? Pues tómalo. Y así le estaba pasando a aquel pueblo. Un pueblo que estaba pidiendo rey. Un pueblo que no había necesitado que nadie lo gobernara, porque el Dios del cielo le hacía ganar las batallas. El Dios del cielo le daba la capacidad y el conocimiento a aquellos jueces, sacerdotes, para que ellos hicieran las cosas como tenían que hacerlas. Y todo, había un solo gobernante, y aquel gobernante se llamaba Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dios le da instrucciones al pueblo y le advierte sobre la insensatez de desobedecer a Dios. En 1 de Samuel 12:25. Aleluya. Allí comenzó a decirle, mira, yo te voy a dar rey. ¿Sabes qué? Ya yo te di el rey, pero si tú desobedeces, vas a tener consecuencias. Había una alerta que le estaban dando. Le estaban diciendo, si comienzas a hacer las cosas mal, vas a tener consecuencias. Aleluyas. Pero ¿qué pasó? Que aunque dice que aquel hombre era tan tímido que al principio él no quería ni ser el rey. Él le dijo a Samuel, mira, pero si yo soy de la tribu más pequeña, si mi familia es la más pequeña de la tribu de Benjamín, ¿por qué tengo que ser yo? Pero si quieres conocer a alguien, dale poder. Si quieres conocer a alguien, sus actitudes, su forma de ser, dale poder. Y así pasó con aquel hombre. Aquel hombre había sido favorecido por Dios, había sido escogido, había sido señalado. ¿Sabes qué? No es como muchas veces que eres tú el que quieres la posición. No es como muchas veces que eres tú el que quieres ir ahí a ese lugar. No, él no quería ir a ese lugar. A él le dijeron, tú eres el escogido. A ti yo te voy a ungir. Aleluya. Pero habían instrucciones. Y aquel hombre llegó hasta el momento que comenzó a ganar. Creo que la primera batalla tenía 300,000 hombres. Y allí dio el primer golpe.
aleluya. Allí comenzó a sentirse que tenía poder. Allí comenzó a sentirse que tenía el dominio sobre todas las cosas. Y ahí es que comienza la altivez. Ahí es que comienza a no depender de Dios, y sino a depender de lo que yo puedo hacer. Porque muchas veces tienes conocimiento, porque muchas veces sabes hacer muchas cosas, y comienzas a depender de lo que tú sabes, y comienzas a depender de los que están a tu alrededor, porque tú dices, yo tengo la gente que sabe, o sea, yo lo voy a lograr. Ya te olvidaste de Dios, ya no comienzas a consultar al Dios del cielo. Y así le estaba pasando en aquel momento a Saúl. Comenzó a confiar en el poder de aquellos hombres que peleaban y ganaban batallas. Gloria a Dios. Y dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y cuando verificamos la definición de altivez, dice que altivez es orgullo o soberbia. Y yo quiero que tú comiences a identificar, aleluya. Y esto que te voy a decir, ¿sabes qué? La altivez. La altivez te descalifica del llamado que Dios hace a tu vida y te lleva a la desobediencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando comienzas a creer que tú lo sabes todo, comienzas a hacer las cosas como tú quieres, comienzas a hacer las cosas cuando tú quieres, con quien tú quieres, porque entonces ahora te crees que ya no se trata de Dios, ahora se trata de ti. Y yo quiero que tú entiendas, iglesia, que a lo que Dios te haya llamado, en donde Dios te haya puesto, no se trata de ti, sino que se trata de Él. Si se tratara de ti, tú tendrías que decir, todo lo puedo en mí que me fortalece, pero tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando hay dependencia, cuando nosotros dependemos de Dios, quiere decir que ya no estamos solos. Y entonces el que gana todas las batallas, el que murió en la cruz del madero, el que se despojó de sus vestiduras de rey para ser igual que tú, entonces ahora tú estás dependiendo de Él. Pero cuando tú no dependes de Él, ay, papá, comienza a sucederte como le pasó a Saúl, aleluya. Comenzó a hacer lo que a él le parecía. Y quiero enumerar tres cosas que pasaron, aleluya. Tres consecuencias, porque Saúl decidió hacer lo que él quería. Él había recibido instrucciones. Él sabía cómo se tenían que hacer las ceremonias. Él sabía cómo tenía que seguir las instrucciones de Dios. Aleluya, porque él sabía que el Dios que le prometió que le daría victoria se las estaba dando. Aleluya. Y el número uno dice, comenzó a realizar lo que le tocaba hacer al sacerdote. No pudo esperar que llegara Samuel a hacer sacrificio. Y entonces, pues por la desesperación, porque entendía que tenía el favor de Dios. Sabes que hay mucha gente que se cree que porque tiene el favor de Dios pueden hacer lo que ellos quieren. Hay mucha gente que se creen que porque el favor de Dios, porque tienen un llamado, porque han sido señalados, pues ahora yo soy el cheche de la película, ya yo no necesito a Dios, ya yo no necesito. Pero ¿sabes qué? Él dice que no te ciñes tú, sino que te ciñe Él, que no te diriges tú, sino que te dirige Él. Pero en aquel momento, aquel hombre comenzó a hacer sacrificios. Ay, papá, ¿qué estás haciendo tú que Dios no te mandó a hacer? Amén, gloria a Dios. ¿Qué estás decidiendo o qué quieres hacer tú que Dios no te ha mandado a hacer? Yo te quiero decir algo, amigo que me escucha. Ten cuidado con lo que tú quieres hacer, porque si tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, Dios no va a estar contigo. Dios no va a apoyar lo que Él no te envía a hacer, aleluya. Y así le estaba pasando a Saúl, aleluya. Porque cuando llega la altivez queremos hacer las funciones las que no nos corresponden, aleluya. Segundo, quiso matar a su hijo Jonatán.
simplemente porque él había dado instrucciones que nadie podía comer nada hasta que no derrotaran a los filisteos. Y su hijo, por el hambre, comenzó a comer de un panal, a comer miel, y entonces comenzó a decir que iba a matar a su hijo. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando comienza la altivez de espíritu, cuando el poder que Dios te ha otorgado, que no te lo ha otorgado el hombre, se te sube a la cabeza, tú no piensas ni en tus hijos, tú no piensas en nadie, y posiblemente esto tendrá una connotación espiritual, porque ¿sabes qué? Hay hijos tuyos que son espirituales, y cuando tú te crees que te la sabes toda, y cuando tú te crees que tú eres el más grande, comienzas a matarlo, no simplemente en el área física, muchas veces lo matas emocional, muchas veces lo matas porque esa persona dice, no voy a hacer más nada en la iglesia, yo me voy a quitar. Por eso tienes que tener cuidado, porque cuando Dios te da autoridad, cuando Dios te da posición en el ministerio que sea, en el lugar que sea, no puedes comenzar a abusar, no puedes comenzar a pensar que todo te pertenece, que ahora todo es mío, porque ya Dios me lo entregó, porque de la misma manera que te lo entregó, Dios te lo quita. Oh, te adoramos, Jesús. Dice, cuando llega la altivez, lo único que nos importa es que nos obedezcan o que hagan lo que nosotros decimos. Oh, te adoramos, Dios. Número 3, desobedeció el mandamiento de Dios de destruir el rey Agag, que era un rey pagano, y su ciudad. Perdonó al rey y a su ganado. Número 1, se creía que era el más grande. Número 2, la altivez lo tenía ciego y no le importaba lo que tuviera que hacer por tal de que se cumpliera lo que él decía que hicieran. Tercero, no hizo lo que Dios quería. ¿Sabes por qué? Porque iba a tener una retribución económica, porque había ganancia, porque entonces las vacas más lindas no se trajeron las más feas, sino que sacrificaron las vacas más feas y se quedaron con las más lindas. Así muchas veces hacemos nosotros con nuestras palabras, sacrificamos a los que sirven y entonces a los que no sirven, y a los que sirven entonces los dejamos en una esquina. Pero ¿sabes qué? Llega el momento donde la altivez es grande, que también quieren matar a los que sirven. Pero en este caso, aquel hombre estaba en desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias. Es de lo que estamos hablando. No importa si eres joven, no importa si eres mayorcito, adulto, pero si tú no eres obediente a lo que Dios te dijo, ¿sabes qué? No hay ministerio que camine sin obediencia, no hay nada que camine sin obediencia, porque Él dijo, luego de él cometer esto, le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ay, ahí vienen las consecuencias. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Santo de Dios. Cuando no sabemos obedecer, cuando no seguimos instrucciones, mira, podemos hacer las cosas más lindas del mundo, podemos cantar lo más lindo que podamos cantar, podemos bailarla o hacer lo que tú quieras, danzar, puedes predicar lo más lindo del mundo, puedes tener una elocuencia, puedes tener una teología terrible, pero si el Espíritu de Dios no está, ¿sabe qué? La letra mata, más el Espíritu vivifica. Si Dios no está en el asunto, si Dios no está contigo, por eso Moisés le decía, Jehová, si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Santo de Dios. Pero lo que hace mover a Dios a tu lado es la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Es la obediencia. Santo eres Dios. Y ahora voy a tocar el segundo hombre. Aleluya. Aunque voy a seguir tocando a Saúl, porque Saúl está bien ligado a David. Porque Dios levantó un Saúl
para quebrantar aún David. Y David, el significado de su nombre es el amado. Yo quiero que tú entiendas ahora esto. No es lo mismo ser el deseado que ser el amado, porque mucha gente desea pero no ama. David no era el deseado, porque quien deseaba, Saúl, quien deseaba a que Saúl fuera el gobernador o que hubiera un gobernador, era el pueblo. Lo que pasa es que como ellos lo deseaban, como ellos lo pidieron, Dios se lo dio. Pero ahora estamos hablando de uno que levantó Dios, porque este se llama el amado, el que Dios amaba, el que Dios puso. Y posiblemente tú dirás, pero David, con tantas cosas malas que hizo, con tanta vejación que hizo, porque cuidado que fue un poco sinvergüenza, pero era conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. Saúl no se ve en ninguno de sus momentos pidiendo perdón. Saúl era altivo, aunque al principio era humilde. Ten cuidado que la humildad que tú tengas, cuando se mezcle con el poder, no te haga ser altivo. Amén, gloria a Dios. Porque la altivez te llevará a la desobediencia, y la desobediencia te destituirá y te descalificará de lo que Dios dijo para tu vida. Y David me llama mucho la atención porque dentro de 8 hermanos, David, el más pequeño, el que estaba apestoso a oveja, David, y posiblemente esto lo escuché estos días y te lo voy a decir porque a mí me llamó mucho la atención. David fue engendrado en pecado, porque en el Salmo 51, mira, ahí no habla de su madre, ahí no la menciona. Posiblemente, como ellos muchas veces tenían relaciones con concubinas o hacían también sus cositas, posiblemente de una relación de esa extramarital nació David. Quiere decir que no estamos hablando del cheche, ahora no estamos hablando del que tiene los hombros levantados, no estamos hablando del cheche de la película, aunque dice que era de hermoso parecer. Pero dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero ¿sabes qué? Ese fue el seleccionado. Porque mientras aquellos tenían mucha apariencia, Dios escogió al que posiblemente no tenía la apariencia de ellos, pero al que él sabía que en su corazón se atrevía, que era valiente, que iba a ser obediente y que cuando fallara iba a solicitar el perdón y la misericordia de Dios. Porque si Él conoce todos tus pensamientos y antes de formarte ya sabe hacia dónde tú vas, quiere decir que cuando Él creó a David, Él sabía hacia dónde iba David. Él sabía que el corazón de David era conforme a su corazón. Y cuando llega al castillo, aleluya, allí entonces comenzó un espíritu a atormentar a Saúl. Pero como David era un joven que había sido adiestrado en los campos mientras estaba con sus ovejas, mientras estaba allí, muchas veces se cansaba de practicar a la honda y entonces cogía y comenzaba a tocar con su arpa, a cantar cánticos al Dios del cielo, a adorar la gloria de su nombre. Allí en aquella oscuridad, en aquella soledad que posiblemente se encontraba, allí estaba David adorando, allí estaba David glorificando el nombre de Cristo. ¿Y qué pasa? Fue llevado en esta ocasión para calmar los espíritus que tenía aquel Saúl. Porque cuando entra la altivez de espíritu, es un espíritu del mal que entra. Dice que Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es muerte. Y por causa del pecado llegó aquel espíritu a atormentar a Saúl. Pero dice que David tocaba el arpa y que rápido el espíritu salía. Luego de eso, David vuelve nuevamente a la casa de su padre
Y entonces ahí está un gigante desafiando a los ejércitos de Israel. Y su padre lo envía a llevar comida a sus hermanos. Y allí él no soporta. Aquel jovencito, aunque era pequeño, pero había algo que él sabía, y era que él ya había sido ungido. Él no estaba apresurado, él no estaba vendiéndose. Hay mucha gente que rápido que Dios le habla, salen corriendo y dicen: ese es mi ministerio. Hay mucha gente, hay mucha gente que cuando son señalados, mañana quieren el ministerio. Pero cuando aquel jovencito fue ungido, él no sabía cuánto tiempo le tocaría, pero él sí sabía que él iba camino a lo que Dios dijo. Aleluya. Y todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Por eso, si te mandan a mapear la iglesia, hazlo con excelencia. Por eso, si te mandan a limpiar el patio, hazlo con excelencia, porque el patio y los baños, y luego llegas allá, están promoviéndote para que tú llegues a lo que Dios dijo. Es que estás en el proceso. Mira, si David supiera todo lo que tenía que pasar, decía: no me unjan nada. Porque hay gente que hoy los ungen y mañana quieren el ministerio. Hoy le dicen: vas para las naciones, y a los 3 días están sacando pasajes para ir a las naciones. Pero sabes que cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás haciendo, cuando tú vas escalando paso a paso, cuando Dios te llama ungido, mira, ser ungido conlleva ser quebrantado. Porque para Jesús ser el ungido, tuvo que ir al Getsemaní. Y Getsemaní quiere decir prensa de moler. O sea, para ser el ungido había un destino, había un camino trazado, y era que iba a ser molido. Gloria a Dios. ¿Tú quieres ser el ungido? ¿Tú quieres ser uno de esos ungidos? Pues te voy a decir algo: bienvenido al club del quebrantamiento, al club del sufrimiento, porque para ser el ungido tienes que pasar primeramente el quebranto. Pruebas. Prueba es lo que te califica para pasar a un próximo lugar. Amén, gloria a Jesús. Quiere decir que la prueba que estás pasando es porque Dios un día te llamó mi ungido, mi ungida. Quiere decir que lo que está pasando en tu vida es temporero. No te detiene, sino que te impulsa al propósito que Dios dijo para tu vida. Por eso a David no le importaba si tenía que estar apestó su oveja, si tenía que, cuando venía el león, el oso, arrancarle las quijadas, porque él sabía que lo que estaba pasando lo promovía a aquel reinado, a aquel castillo. Y el comenzar a tocar el arpa, decía: ya yo estoy en el castillo. Y yo me imagino que David comenzaba a decir: todo lo que pise la planta de mis pies es mío. Este es mi castillo. Pero ¿sabes qué? Él lo confesaba y lo creía, pero no lo tomaba hasta que no se lo dieran. Ten cuidado con tomar cosas que no te han dado. Ten cuidado con meterte en lugares que no te han dicho, porque entonces vienen consecuencias, entonces vienen problemas. Y cuando vienen los problemas, entonces dice: Dios mío, pero si yo quiero servirte, Dios mío, pero si yo quiero trabajar para ti. Pero no es en lo que tú quieras y ni es en lo que tú digas, es en lo que Dios te llamó. Amén, gloria a Dios. Comenzó la envidia de Saúl. Cuando David mató a aquel gigante, comenzó la envidia. Comenzó ese espíritu a activarse en la vida de Saúl. Y entonces comenzó a reprocharle a los que estaban gritando de que si él mató miles y el otro 10,000. Comenzó a, pero ¿qué es esto? Lo que falta es que le den el reino. Porque Saúl no podía entender que ya Dios le había dicho que él había quitado su mirada de él, que ya venía otro ungido. Pero ¿sabes qué? Saúl era necesario que fuera así. Porque si Saúl no hubiese sido ese hombre altivo, ese hombre que castigaba, ese hombre que en muchas ocasiones le tiró lanzas a David,
David no hubiese sido conforme al corazón de Dios. Quiere decir que si tú quieres ser conforme al corazón de Dios, tiene que permitir que se levanten Saúles en tu vida. Porque cuando se levanta el Saúl en tu vida, va a matar el Saúl que ha nacido en ti. Porque yo quiero que tú entiendas esto, y no estoy disparateando. Es que cada uno de nosotros venimos de fábrica con el Saúl por dentro. Pero ese Saúl tiene que ser quemado. Ese Saúl tiene que ser quebrantado. Y de la única manera que ese Saúl puede ser quebrantado es que se levante un Saúl en contra tuya. Aleluya. Y cuando ese Saúl se levanta en tu contra, tu espíritu y tu alma se va alineando a lo que Dios dijo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se levante uno debajo de ti, tú no vas a ser un Saúl. Tú le vas a perdonar la vida como David se la perdonó a Saúl, que lo tuvo en las manos para matarlo, y simplemente le perdonó la vida. Le dijo: que me libre Dios, que yo toque a su ungido. El hombre que lo estaba, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces el ungido comienzas a levantar tu boca, comienzas a decir, a tirar lanzas para atrás? Entonces quieres ser la ungida, entonces quieres ser el ungido. Pero cuando el rey se levanta, cuando se levanta el Saúl y le tira la lanza, no comienzas a esquivarla, sino que comienzas a la naturaleza humana a coger la lanza y a tirarla hacia atrás. Pero tenemos que aprender con David. David simplemente hizo 3 cosas. Si tú quieres ser un hombre como David, primero, no aprendas del arte de arrojar las lanzas. Segundo, no te unas a personas que tienen lanzas. Y tercero, cuando la lanza toque tu corazón, aunque sientas que muere, calla y no la devuelvas hacia atrás. Porque si tú quieres ser conforme al corazón de Dios, tienes que dejar los ataques. Porque David no atacaba. David iba a la guerra cuando Dios se lo enviaba, pero cuando se levantaba Saúl en contra de él simplemente esquivaba y no devolvía el golpe. Muchas veces con lo que decimos enviamos lanza. Muchas veces con lo que nos comportamos, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con la cara, con el hociquito que viramos, comenzamos a tirar lanza. Y entonces decimos que queremos ser conforme al corazón de Dios. Si tú quieres ser conforme al corazón de Dios, atrévete a decirle al que te está tirando lanza: hoy yo te perdono la vida, como le dijo David. Hoy yo te perdono la vida porque te amo. Hoy yo no voy a ser recíproco a lo que tú hiciste. ¿Por qué? Simplemente porque yo quiero ser conforme al corazón de Cristo. Única y exclusivamente porque yo quiero agradarle al Dios de la gloria. Pero sabes, me llama mucho la atención porque entonces se levantó Absalón. Y posiblemente nosotros hoy podemos justificar: Absalón fue así por esto, por lo otro. Pero David tampoco pasó cosas muy buenas. Tuvo que pasar desprecios, aún de sus hermanos. Porque cuando no lo llamaron a él era porque no lo tenían para nada. Aún Samuel no quería saber de él, porque Samuel lo ungió, pero el que quería era aquel que era fortachón, aquel que tenía cuerpo. Quiere decir que él había sido despreciado. Si Absalón fue despreciado, posiblemente por su padre, por la actitud que tomó. Porque ¿sabes qué? En el corazón es donde nacen las batallas. En el corazón es donde nace el odio, el rencor. Y desde aquel momento, aquel Absalón podía perdonar a su hermano primogénito, pero no la rebeldía. Ten cuidado con la rebeldía, porque muchas veces te pones rebelde y comienzas a tirar lanza. Muchas veces te pones rebelde y quieres quitarle la vida. Muchas veces te pones rebelde y dices: ay, sí hay que sacarlo, aquel hay que moverlo. Pero no se trata de eso, porque
Porque David se quedó callado y ya él sabía que su hijo estaba planeando usurpar su trono. Pero si vemos la vida de Absalón, aunque posiblemente fue difícil, fue una vida de rebeldía. ¿Sabes? Hay gente que se levanta y se acuesta rebelde. Hay gente que se levanta y se acuesta con ganas de arrancarle la cabeza al vecino, a su esposo, a los hijos. Y eso está ahí en el corazón. Pero que yo digo que qué bendición tenía Absalón, que el rey que estaba en ese momento no era un Saúl. Porque si hubiese sido un Saúl, le hubiera quitado la vida con sus propias manos. Porque si trató de quitársela a su hijo Jonatán, se las quitaría con más gusto a Absalón. A Jonatán se las quería quitar por comerse un poco de miel, pero por usurparle el trono lo hubiese hecho pedazos. Pero qué bueno que se dio con un hombre que era conforme al corazón de Dios. Se había dado con un hombre que había aprendido a perdonar. Se había dado con un hombre, y posiblemente cuando él estaba nervioso porque no hacía nada con su hermano, era porque David lo estaba perdonando en el corazón. Me quitaste la hija, abusaste de ella, pero yo te perdono. Porque él sabía que él no era Dios. Él sabía que él no era el que tenía que señalar. Pero muchas veces a nosotros en el camino se nos olvida eso y comenzamos a señalar y queremos quitar vida, y no posiblemente vida física, sino vidas espirituales. En esta noche yo no voy a tocar mucho la vida de Absalón. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que Absalón, dentro de su rebeldía, aún él mismo sabía, ¿sabe?, que su corazón era rebelde. Pero me llama mucho la atención porque dice que él no fue a hablar con el padre, pero se iba a los lugares y entrevistaba a la gente. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está? Ah, no, pero entonces si yo fuera juez, yo haría tal cosa. Y así se pasa gente, no en esta iglesia, en otra, no en este lugar, en el trabajo. Hay gente que se pasa escuchando y diciendo: ah, pero si yo estuviera, si yo fuera, haría tal cosa. Si yo fuera el que estuviera, entonces las cosas fueran diferentes. Pero ¿sabe qué? En el corazón de ese que dice eso hay rebeldía. En el corazón de ese que dice eso está pensando usurparle a alguien. Yo te voy a decir algo. Es tiempo de que comiences a analizar tu vida. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de que si el Saúl se ha tratado de levantar, lo saques de tu vida. Pero no dejes que entre Absalón. Porque cuando Absalón entra, viene a destruir. Cuando Absalón entra, viene a matar. Cuando Absalón entra a tu corazón, no le importa lo que coja, lo que le importa es el poder, lo que le importa es la posición. Y cuando llegamos a eso, ahí no está Dios operando, porque Dios no trabaja de tal manera. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de perdón. Y si tú no estás profesando, si por los frutos que estás dando no es el Dios que nosotros conocemos, quiere decir que hay un espíritu de Absalón que se ha metido en tu vientre. Pero hoy es un día bueno para sacarlo. Hoy es un día bueno para que te des cuenta, aleluya, y te conviertas tú en el Saúl de Absalón, para que saques de adentro ese Absalón que ha venido a crearte rebeldía y a levantarte en contra de los reyes y los sacerdotes. Así que yo entiendo que hoy es un día maravilloso, que hoy es un día que has podido ver el perfil de estos tres grandes hombres, que hoy es un día que tú te has visualizado siendo uno de ellos. Y yo quiero que en esta hora tú comiences a analizarte tú mismo, que tú te hagas una radiografía. ¿Eres tú un rey conforme al orden de Saúl? ¿Eres tú un rey conforme al orden de Absalón? ¿O eres tú un rey conforme al orden de David? Y ahí, en el libro de Santiago, aleluya, quiero terminar con esta porción bíblica. En el libro de Santiago, capítulo 4. Y desde el principio, cuando el hermano Gogo estaba hablando, decía
de la obediencia. Y todo el tiempo se fue hablando de la obediencia. Nosotros no podemos tener obediencia si no nos sometemos a Dios. Amén, gloria a Dios. Y dice Santiago capítulo 4 versículo del 1 al 3. En la Nueva Versión Internacional dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben, porque no piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y en esta noche tú tienes que analizarte. Posiblemente hoy pensabas que ibas a ver algo, que luego el mensaje te iba a impulsar para salir de aquí, comprar 3 casas, un reino, 5 carros. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor ha venido a confrontarte. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, el Señor ha seguido confrontando a una iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia que va de gloria en gloria tiene que ser confrontada para que en el camino vaya sacando sus asperezas, para que en el camino vaya matando sus Saúles y sus Absalones. ¿Para qué? Para que luego pueda decir: yo soy un rey conforme al corazón de Cristo. Porque dijo Jesús en Apocalipsis, Juan lo notificó: porque por su sangre somos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Si tú eres un rey y un sacerdote para Dios, yo te voy a pedir que en esta hora tú te levantes, te pongas de pies, aleluya. Y te voy, es más, sacúdete si queda un poquito de Absalón, y sacúdete si te queda un poquito de Saúl, pero atrévete a decir hoy: yo soy un rey conforme al corazón de Dios. Hoy yo soy un hombre y una mujer que en medio del quebrantamiento aprenderé a callar mi boca, que aunque me tiren lanza, no tiraré lanzas para atrás, sino que sabré que eso no me va a detener, que eso no será un obstáculo, porque yo no dependo de los hombres. El ministerio, lo que Dios me llamó, no depende de nadie, depende de Cristo. Y como fue Cristo, ser imitadores de Él, ahí como perdonando, como sanando, como restaurando al caído, como cuando te den una cachetada, atrévete a poner la otra mejilla. Porque de lo que estamos hablando es que sin santidad nadie verá al Señor. Y un hombre y una mujer en conflictos, en contienda, no puede decir que tiene santidad. Yo sé que hoy hay una iglesia que si suena la trompeta va para el cielo, que si vienen a buscar a los santos redimidos, nos vamos, porque hoy aquí vamos a dejar todas aquellas cosas que nos impiden que nosotros seamos conformes al corazón de Dios. Así que saca el Saúl de tu vida y no permitas que entre Absalón. Dios te bendiga en esta hora. Si alguien quiere oración, si no, vamos a hacer una oración global. Sé que ya son casi las 10, aleluya. Vamos a hacer una oración global. Yo sé que el Dios que yo le sirvo, que el Cristo hace milagros a la distancia. Cuanto más a tú que estás ahí sentado, no podrá tocar tu corazón. Señor, en esta hora, papá, Señor, enséñanos a ser como tú. Señor, enséñanos a callar en vez de vituperar. Señor, enséñanos, Señor, a cruzar nuestras manos en vez de dar, Señor. Señor, enséñanos a ser como tú, porque cuando ibas camino a la cruz, enmudeciste, no hablaste, fuiste como oveja llevada al matadero, Señor, y no dijiste ni una palabra. Simplemente porque sabía que ibas camino al propósito que el Padre te había destinado, para que luego de aquella cruz, de aquella prueba, de aquel quebrantamiento, vendría la vida. Porque como la semilla se quiebra, en su proceso de germinación, cuando se quiebra, que se rompe,
sale vida, una nueva planta, Señor. Oh, permítenos, Señor, que en medio del quebrantamiento salga vida, que en medio del quebrantamiento, Señor, seamos semejantes a ti, Padre. Por eso en esta hora yo declaro milagros, prodigios, maravillas. Yo declaro sanidad en tu nombre, Jesús. Y yo declaro restauración de los corazones, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor. Fuerte, fuerte el aplauso para Jesús. Fuerte, aleluya. Dios bendiga el mensajero de esta noche de la América de la Versalles. Gloria a Dios. Verdaderamente que hemos tenido una noche extraordinaria en el Señor Jesús. Amén. Ha sido poderosa la palabra de esta hermosa noche. Así que la enseñanza de esta noche ya calado en nuestro corazón, y ahora lo más importante, que seamos hacedor de ella. Amén. Gloria a Jesús.